Buen día compañeros, mi nombre es Leticia González y el día de hoy yo les voy a hablar sobre el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es una red que se va a conformar de sangre, vasos sanguíneos y el corazón. Entre las funciones de este sistema circulatorio va a ser el transporte de nutrientes desde el aparato digestivo y regiones de almacenamiento hasta todas las células del cuerpo, el transporte de oxígeno desde el sistema respiratorio hasta todas las células del cuerpo y del dióxido de carbono en el sentido inverso, que es principalmente en lo que nos vamos a enfocar ahorita. También tiene como función la eliminación de desechos metabólicos desde las células hasta los órganos de excreción, como son los intestinos y los riñones. También el transporte de hormonas, mantenimiento del equilibrio hidrosalino, y en animales homeotermos va a ser la regulación de la temperatura. En las principales partes del sistema circulatorio se va a encontrar el corazón, que va a ser una bomba muscular, y su función principal pues es impulsar la sangre de los ventrículos al cuerpo y a los pulmones. El corazón consta de 4 cavidades, van a ser 2 en la parte superior, que son la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y 2 en la parte inferior, que son el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. También van a estar las válvulas auriculoventriculares, que son las válvulas tricúspide, la válvula mitral, la válvula pulmonar y la válvula aorta. Aquí están. Entre los vasos sanguíneos se va a encontrar las arterias, las venas y los capilares. Las arterias son las que van a transportar sangre oxigenada y con nutrientes desde el corazón hasta los tejidos. Las venas son las que llevan la sangre poco oxigenada en dirección del corazón. Y los capilares, que son el sitio donde tiene lugar el intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y los tejidos. Ahora vamos a ver un poquito del flujo de la sangre a través del corazón. Como ya sabemos, el corazón bombea la sangre a todas las partes del cuerpo. La sangre suministra oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo y elimina el dióxido de carbono y los elementos residuales. A medida que la sangre viaja por el cuerpo, el oxígeno se va consumiendo y la sangre entonces se convierte en sangre desoxigenada. La sangre desoxigenada regresa al resto del cuerpo, al corazón, a través de la vena cava superior y la vena cava inferior, que son las dos venas principales que llevan la sangre de vuelta al corazón. Aquí señalo la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, la sangre desoxigenada va a entrar en la aurícula derecha o cavidad superior derecha del corazón, que está aquí. Entra. Y desde allí la sangre va a fluir a través de la válvula tricúspide, que es la que está aquí, o hacia adentro del ventrículo derecho o cavidad inferior derecha del corazón, que está acá. Entonces viene desde aquí y fluye así. Ahora, en el ventrículo derecho va a bombear la sangre desoxigenada a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar principal, que aquí tenemos la válvula pulmonar, que es la que separa a los dos ventrículos, hacia la arteria pulmonar, que está acá. Entonces, desde allí la sangre fluye a través de las arterias pulmonares derecha e izquierda hacia adentro de los pulmones, y en los pulmones se le va a incorporar el oxígeno y se le retira el dióxido de carbono a la sangre durante el proceso de respiración. Y luego de que la sangre ya recibe el oxígeno en los pulmones, ya se puede llamar sangre oxigenada. Y ahora, la sangre oxigenada va a fluir de los pulmones de vuelta adentro del corazón a través de la aurícula izquierda, que es la que voy a señalar ahorita, a través de la aurícula izquierda, y aquí podemos ver la flecha, a través de las 4 venas pulmonares. Entonces, luego la sangre oxigenada fluye a través de la válvula mitral hacia adentro del ventrículo izquierdo o cavidad inferior izquierda del corazón. Entonces, va a fluir, va a pasar por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo.
Y luego se va a bombear la sangre oxigenada a través de la válvula aórtica hacia la aorta, que es la principal arteria que transporta sangre oxigenada al resto del cuerpo. Entonces va a pasar por aquí y va a ir hacia la aorta y ya de ahí se va a ir al resto del cuerpo. Luego ya de que explicamos cómo fluye la sangre a través del corazón, en este esquema también podemos ver el flujo de la sangre representado de otra manera, pero aquí nos vamos a centrar principalmente y vamos a prestar atención a lo que son las arterias, los capilares y las venas. Ok, como ya vimos, el punto de partida pues es el ventrículo izquierdo, que va a bombear la sangre oxigenada hasta el sistema de la arteria aorta, que es la mayor arteria del cuerpo. Y algunas de las ramas principales de esta arteria aorta van a ser, por ejemplo, las arterias coronarias, que se dirigen hacia la pared del corazón, las arterias carótidas, que se dirigen hacia el encéfalo, las arterias renales, que se dirigen a los riñones, y por ejemplo la arteria mesentérica, que se dirige al intestino. Entonces, cada una de estas ramas continúa dividiéndose en numerosas ramas menores hasta ingresar a una red capilar. Entonces vamos desde las arterias, arteriolas y capilares, y luego los capilares se van desembocando en pequeñas venas, y las venas desembocan en venas de mayor tamaño a medida que la sangre se va acercando al corazón. Entonces seguimos este recorrido: aorta, corazón, arterias, venas, vénulas, y bueno, ya hasta llegar hasta las dos grandes venas que llevan la sangre, que son la vena cava superior y la vena cava inferior. Y seguimos todo este recorrido igualmente. Dentro de los recorridos que parten del corazón se van a encontrar la circulación pulmonar y la circulación sistémica. La circulación pulmonar es un circuito de corto recorrido que va desde el corazón hacia los pulmones, y aquí lo podemos ver en la imagen. La arteria pulmonar es una gran arteria que sale del corazón, se ramifica en dos y lleva la sangre del corazón a los pulmones, y ya en los pulmones la sangre recoge el oxígeno y elimina el dióxido de carbono, y la sangre regresa al corazón a través de las venas pulmonares, como ya lo expliqué. Y luego está la circulación sistémica, que va a transportar la sangre desde el corazón hasta el resto del cuerpo y luego la va a regresar al corazón. Entonces, ya que la sangre regresa al corazón, se ha cargado de oxígeno en los pulmones, por lo tanto se puede distribuir al resto del cuerpo. La aorta es una gran arteria que va a salir del corazón, ya va cargada de sangre rica en oxígeno, y va a hacer este recorrido, como podemos ver. Recorre el hígado, las arterias, el estómago, los riñones, las extremidades, luego siguen las venas renales, la cabeza, así hasta llegar al corazón de nuevo. Y las ramificaciones se van volviendo más y más pequeñas conforme se van alejando de la aorta, como lo vimos en la imagen pasada. Ahora, como lo vemos, pues el corazón realiza principalmente un trabajo, y este trabajo también se puede ver reflejado en la presión, pues el flujo de la sangre a través del sistema cardiovascular es posible gracias a esta diferencia de presiones que existen entre el punto inicial de un circuito y su punto final. La presión sanguínea va disminuyendo paulatinamente a medida que aumenta la distancia recorrida a partir del ventrículo, independientemente si se habla del izquierdo o del derecho. Y aquí lo podemos ver en la imagen. Si nos encontramos en el ventrículo izquierdo, por ejemplo, podemos ver que la presión tiene un valor mayor, y conforme se va alejando, por ejemplo, a la aorta, a las grandes arterias, las pequeñas arterias, las arteriolas, la presión va decayendo hasta los capilares y las venas. Y luego, si nos acercamos al ventrículo derecho, igualmente tenemos ahí un pico de presión que vemos que va disminuyendo conforme se va alejando. Igualmente en las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas pulmonares. Entonces, pues el corazón realiza este trabajo,
y las presiones de las dos bombas del corazón no van a ser iguales, como también lo podemos ver en la imagen, ya que la presión máxima del ventrículo derecho, llamada sístole, es del orden de 25 milímetros de mercurio, y los vasos sanguíneos de los pulmones presentan poca resistencia al paso de la sangre. La presión que genera el ventrículo izquierdo es de 120 milímetros de mercurio, que es mucho mayor a la del ventrículo anterior, ya que la sangre debe de viajar a todo el cuerpo. Y lo podemos ver aquí. Aquí está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo es el que presenta mayor presión. Ahora, si nosotros consideramos que la sangre tiene una densidad de 1.04 gramos sobre centímetro cúbico, que es muy similar a la del agua, que es 1. gramos sobre centímetro cúbico, se puede considerar a este sistema circulatorio como un sistema hidráulico, en donde las venas y arterias van a ser similares a las mangueras. Entonces, como en cualquier sistema hidráulico, la presión en el sistema circulatorio varía a través del cuerpo, y ya lo vimos, ya que la acción de la gravedad también juega un papel importante en estas presiones. Y ya se puede hablar de un flujo. Entonces, cuando consideramos al sistema circulatorio, pues el fluido es la sangre y las arterias y venas los tubos de este circuito. Ok, de la física nosotros sabemos que los líquidos en reposo transmiten íntegramente y en todas las direcciones las presiones que se les aplican. Lo que no sucede es así cuando estos se hallan en movimiento o a través de un tubo. Entonces, este último justamente es el caso cuando consideramos el sistema circulatorio, como ya lo habíamos mencionado, donde el fluido es la sangre y las arterias van a ser los tubos del circuito. Entonces, si nosotros tenemos que el líquido fluye por un tubo recto en forma rítmica, el flujo va a ser laminar, como se puede ver en la imagen. El flujo va a ser laminar, es decir, que puede imaginarse como un conjunto de láminas concéntricas que se deslizan una sobre otra. Y justamente la lámina central, por así decirlo, va a ser la que tiene mayor velocidad, mientras que las que están tocando las paredes del tubo son las que van a tener una menor velocidad. Entonces, también tenemos que la energía necesaria para que el líquido viaje por el tubo debe de vencer la fricción interna de una capa sobre otra. Ahora, si el líquido tiene una viscosidad, consideremos H, el flujo sigue siendo laminar siempre y cuando el valor de la velocidad del fluido, vamos a llamarle B, por el diámetro del tubo D, dividido entre el valor H, no exceda de un valor crítico conocido como el número de Reynolds. El número del Reynolds es el que se usa para predecir si el flujo de la sangre será laminar o turbulento. Y aquí presento la fórmula para calcularlo, que considera pues obviamente la velocidad del flujo, la viscosidad, la densidad de la sangre, así como el tubo por el que fluye, que pues es el diámetro, ¿no? Entonces aquí tenemos D es el diámetro, ρ la densidad del fluido, B es la velocidad del flujo, perdón, y eta es la viscosidad del fluido. Ahora, si el número de Reynolds calculado con la fórmula anterior es bajo, se interpretará como un flujo laminar, y si el valor es alto será un flujo de turbulento, si se refiere a alto a mayor de 2000. Aquí tenemos un flujo turbulento en donde ya no vemos el mismo comportamiento que un fluido laminar. En el sistema cardiovascular, las principales causas de un flujo turbulento son el aumento en la velocidad del flujo o la disminución en la velocidad. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio aumenta el ritmo cardíaco y pues se puede llegar a tener entonces un flujo laminar. Como ya vimos, entonces el sistema circulatorio permite básicamente la existencia de los organismos con una gran complejidad como es nuestro cuerpo humano, y sin él sería prácticamente imposible que los nutrientes y el oxígeno necesarios para la vida
lleguen a todas y cada una de las células del organismo y pues entonces morirían. A su vez, pues también las sustancias de desechos se acumularían y no podrían llegar a las estructuras encargadas de la excreción, como son los riñones o el intestino. Entonces, el sistema circulatorio, pues aunque es complejo, es muy importante porque pues prácticamente permite el desarrollo de la vida.